Empezamos ya con la calidad del zumo, organoléptica. Eso es un cromatograma típico de zumo. Este pico de aquí es el limoneno. El limoneno es un aceite esencial que se encuentra en la cáscara de la naranja principalmente. En su concentración justa da un sabor muy agradable a la naranja. Si te pasas, quema. Es una sustancia que da la sensación de quemazón en la boca, no de acidez, de quemazón. Este es el patrón, que es alfa-ionona, que es una molécula que no se encuentra en el zumo, por lo tanto es lo que tienes que utilizar para hacer el patrón. Y en un cromatograma típico de zumo directo nosotros hemos identificado 76 componentes mayores, entre ellos alcoholes, aldehídos, ésteres, terpenos, cetonas y algún otro. Estos 76 componentes mayores les llamamos mayores porque son aquellos de más de las 200 moléculas que son capaces de provocar aroma o de sabor en el zumo. Se considera que son componentes muy mayores porque son capaces de estimular el olfato, es decir, superar el umbral del olfato. Significa que puede que haya un componente mayoritario que está en mayor cantidad, pero que no es capaz de superar el umbral de nuestro olfato para que provoque ese aroma o ese sabor, con lo cual no le consideramos mayor aunque esté en mayor cantidad, en mayor concentración. Y ahí tenéis la responsable del amargor, el responsable del amargor de la naranja, y este es el principal factor de calidad de la naranja, en zumo directo. Estamos hablando siempre de zumo directo y siempre de organolepsis, sabor, aroma, en zumo directo. La naranja tiene un ácido limonoico en su forma monolactona, que es un precursor no amargo. En el caso de las Nabel, de la variedad Nabel, la típica de mesa, la abundante en España, la que tiene casi toda la campaña de septiembre a julio, la que encontramos en todos nuestros platos, es muy rica en ese ácido limonoico, es decir, es muy rica en precursor. El problema de la naranja es que tiene un amargor diferido. Eso significa que en el momento que tú te tomas la naranja no vas a notar ese amargor, lo vas a notar en el tiempo, porque es el precursor en el que en un medio ácido y gracias a la lactona de hidrolasa va a pasar a limonina, que es muy amarga. Tan amarga es que con cantidades de 6 ppm consideramos que el zumo no es comercializable, hay que desamargarlo antes. Con más de 4 ppm consideramos que es un zumo de mala calidad y por debajo de 4, cuanto más cerca esté de 2, mejor. Estamos hablando de ppm, miligramos por litro. Fijaros el poder que tiene esta sustancia para amargar. Esta reacción, como veis, es reversible en medio básico. Lo que pasa es que el zumo, como todos sabéis, es un medio ácido. Cuando yo decía antes que años lluviosos y fríos eran malos para la organolépsis del zumo de naranja, me estaba refiriendo a que este precursor, en estos años, como hay demasiada acidez en la naranja porque no madura suficientemente bien, va a pasar rápidamente a limonina cuando lo exprimamos. Es decir, a mayor acidez en el zumo final, mayor capacidad de que el precursor pase a la forma amarga. Pero es que además, gracias a la limonoato deshidrogenasa, de manera natural, el ácido limonoico puede pasar a su derivado 17 dihidroderivado, que no es amargo. Y esto solo ocurre en el árbol. Es decir, ocurre cuando la naranja madura en el árbol. De ahí que cuando tú quieres comprar una naranja, aunque sea Nabel, de buena calidad, pagas al agricultor para que la mantenga hasta su ratio correcto en el árbol. Porque si no, la estás cogiendo con demasiado precursor que no es amargo, pero que amargará en el futuro. Y ese es el verdadero problema de las naranjas en el zumo directo. De ahí que lo importante sea medir cuánto precursor tiene la naranja, porque no nos vale solo con saber cuánta limonina tiene al final el zumo. ¿Por qué no nos basta con saber eso? Pues como dice ahí en la transparencia, la pasteurización va a incrementar la concentración de volátiles indicadores de calentamiento. Uno de ellos es la limonina. Pero es que además, que se incremente el amargor producido por la limonina no depende solo de una sola pasteurización. Nosotros hemos aplicado esta cromatografía líquida de alta presión y hemos visto que tiempo cero, tiempo media hora, 1 hora y 2 horas, la limonina va aumentando en su concentración según les vamos dando ciclos de pasteurización. ¿Qué significa esto? Pues que no todo el precursor pasa a limonina en la primera pasteurización y de ahí se deriva algo. Lo importante es medir
cuánta cantidad de precursor tenemos, cuanta menor cantidad ya es un factor de calidad en la compra de naranja, mejor, y cuanto mejor ratio tenga también es un factor de calidad porque va a afectar al amargor final del zumo directo. ¿Cuáles son los efectos de la desaireación? Pues cuando nosotros desaireamos lo que tenemos que hacer es aplicar un vacío y una temperatura aproximadamente 60 grados durante 2 minutos, y en estos parámetros iniciales nosotros observamos que perdíamos un 34% de los volátiles iniciales, sobre todo de los que eluían en los 10 primeros minutos del cromatograma, y menos de los posteriores. Cuando variamos las condiciones del proceso para absorber todo el oxígeno, para retirar todo el oxígeno que hubiera disuelto en el zumo, pero variando esos parámetros, la pérdida se redujo a un 12%. Fijaros que estábamos hablando antes de un 46,3 más un 15,7, pues casi un 60%, ¿no? Y ahora lo hemos reducido a un 12%. Y además hemos conseguido recuperar la mayor parte de ese 12% a través de, bueno, pues condensaciones y otros sistemas. No hay pérdida de vitamina C, pero aparecen o se incrementan 6 moléculas que tomamos como indicadores de calentamiento. Es decir, si hay un sobrecalentamiento aparecerán esas moléculas. ¿Qué moléculas son las que aparecen y desaparecen? Pues ahí las tenéis. Desaparición total del sabineno. Esta molécula es una de las moléculas que más influyen en el sabor final de un zumo, porque tiene un sabor frutal muy agradable. Y desaparecen o disminuyen pues el alfa-pineno, el beta-mirceno, el limoneno y linadol. Y diréis, bueno, y si el limoneno tiene un sabor a quemazón que te quema la boca, dice, ya, pero justo en su concentración ideal da un sabor agradable a la naranja. Y algunos otros aromas frutales. Y en cambio aparecen sabores medicinales como el alfa-terpinolenene, el beta-terpineneol, el beta-terpineneol. Es decir, todas estas moléculas dan sabores a viejo, a cocido, cuando digo cocido me refiero a hervido, ha pasado tiempo desde que se exprimió. De todos ellos, el factor que más nos interesa es el P-vinil guayacol. Este es el más fiable a la hora de medir la calidad organoeléctrica final de un zumo. Más efectos del envejecimiento es que esos cambios en esas moléculas que aparecen y desaparecen no son proporcionales a la temperatura, es decir, a más temperatura, más aparición o desaparición. Tras 6 semanas de envasado y a temperatura ambiente, el perfil de volátiles era el mismo que a 5 grados centígrados. Entendemos como temperatura ambiente 23-24 grados. En cambio, si se almacena a 32 grados centígrados el zumo durante 6 semanas, cambia sustancialmente ese perfil de volátiles. Que cambie el perfil de volátiles no significa que empeore, significa que cambia, aparecen unos y desaparecen otros. Y no hemos observado que haya aparición de ácidos grasos que den sabores ácidos enranciados o que aparezcan peróxidos u otros indicadores de enranciamiento. La determinación del ácido ascórbico, como todos sabéis, es la vitamina C, no era fiable según el sistema que se estaba utilizando porque el propio proceso de determinación de la vitamina C cambiaba la vitamina C, es decir, la destruía antes de la detección de la misma, por lo tanto la cantidad que nos está dando es menor. Nosotros hemos visto que un zumo de naranja tendrá al cabo de su vida comercial, que suele ser unos 3 meses, entre 400 y 500 miligramos de vitamina C por litro, envasado en condiciones asépticas y al vacío, lógicamente. La mejor medición de la calidad organoeléctrica, como estaba diciendo, es el P-vinil guayacol, que es sabor medicinal porque es el más estable y además es el que más se comporta de una manera progresiva en el tiempo, aumentando. Con respecto al vinil guayacol, tengo que decir que no solo es producto de la descomposición ácida y la descomposición química o física de los componentes que hay en el zumo, se debe también a un componente microbiológico. Y esto es interesante porque este P-vinil guayacol lo produce una bacteria que hace poco tiempo, hace 2 o 3 años que se ha descrito, que es del género Aliciclobacillus, que es una bacteria esporulada, ácido resistente por lo tanto, y que, como todos vosotros sabéis, las bacterias esporuladas esporulan en un medio ácido y no generan o no germinan hasta que ese medio pues tiene las condiciones ideales. Esta bacteria
puede desarrollar su espora en un medio ácido. Por lo tanto, lo hace especialmente importante en aquellos medios ácidos como es un zumo de naranja o cualquier otro zumo. De ahí que sea muy importante determinarla. La única especie que es capaz de hacer esto es la Aliciclobacillus acidoterrestris. Esta bacteria, esta especie en particular, es una bacteria que produce a partir del ácido ferúlico vainillina, y a partir de la vainillina lo pasa al ácido vainillico, y a partir del ácido vainillico produce P-vinilguayacol. Por lo tanto, midiendo el P-vinilguayacol podríamos estar dando también una indicación de la presencia de esta bacteria. Nosotros hemos utilizado el método IFU-agar-BAT para la detección de esta bacteria, y se utiliza el método de la peroxidasa para detectar el vinilguayacol. Bien, en las 3 campañas que nosotros hemos realizado desde que la fábrica está en marcha, no hemos detectado esta bacteria. Y esta bacteria es una bacteria típica de la tierra. La tiene mucho, por ejemplo, la manzana, que se utiliza mucho la manzana ya caída en el suelo para hacer zumo. Pues esa bacteria no ha aparecido hasta ahora en nuestras campañas. No sabemos cuál es la razón y seguimos investigando. Es posible que a lo mejor esta bacteria no crezca en zumo de naranja o sobre la naranja, porque la naranja tenga alguna sustancia que evita que crezca. Pero el caso es que nosotros no la hemos encontrado. Como conclusiones, y ya estoy acabando, quedan 3 transparencias nada más, la combinación de técnicas analíticas por HPLC, cromatografía de gases y espectrometría cromatografía de gases y espectrometría de masas, combinada con datos de paneles de cata, nos ha permitido conocer cuáles son los indicadores de la calidad organoléctrica del zumo, de tal manera que, conociendo esos indicadores, hemos podido mejorar el proceso para mejorar la calidad final del zumo directo. Sobre todo en un país como este, en el que hay una gran cantidad de variación climatológica y de variedades de de naranjas que no son las más ideales para el zumo. Además, hemos podido mejorar también el envase y el proceso y las condiciones de distribución para evitar que se produzcan esas subidas y esas desapariciones y esas apariciones de sustancias que cambian el perfil organoléctrico. Hemos podido recuperar parte de esos volátiles sabiendo cuáles son los que se pierden en los primeros 10 minutos de la desariación, y además hemos podido demostrar la importancia de una única pasteurización para conseguir un zumo de gran calidad, para que no haya amargor. ¿Por qué? Ahí tenéis la fábrica de Palma del Río, donde tenemos la fábrica del Grupo Elche Pascual. Esos son los tanques, los macrotanques de 4 millones de litros. Tenemos 6 en funcionamiento, y aquí a esta parte se han construido otros 6 que entrarán en un par de meses en funcionamiento. Hay que ponerlas en condiciones asépticas. Son tanques de 4 millones, pues estamos hablando de 48 millones de litros de zumo almacenados en frío y en completa asepsis. De tal manera que nosotros, cuando hacemos todas nuestras bases, los hacemos en asepsia. Aquí está la zona de recepción, la zona de los diques de donde se va almacenando la fruta antes de empezarla a exprimir. Esta es la zona de exprimido. La zona de pasteurización está a continuación, al lado de la zona de los tanques de envasado, precisamente para que no haya pérdida de esa esterilidad. Y este es el anillo de secado, que es único en España actualmente, que sirve para eliminar toda la pulpa que se produce. Imaginaros que el 40% del peso de cada 100 gramos de cada kilo de naranja, estamos hablando de que 400 gramos es pulpa. Hay que secarla porque eso no se puede vertir en el medio, y nosotros la estamos comprimiendo para darla como pienso para ganado. Lo estamos llevando a nuestra fábrica de piensos en Aranda, donde se combinará con los demás piensos, y la verdad es que para los rumiantes les viene muy bien. Bueno, y quería deciros simplemente que los datos en la capacidad anual de reprocesado son 100 millones de kilos de naranja por año, que equivalen a unos 40 a 45 millones de litros de zumo, que podemos procesar 1 millón de kilos de naranja diariamente, y bueno, pues que tenemos, además de esos 48 millones, 3 millones más de litros en bodega convencional para producir todas aquellas variedades de zumo, pues como el Fresh, el Dynamic y todos estos que llevan zumo directo, pero que no es zumo directo Pascua. Y nada, a todos, muchas gracias por vuestra atención.